Imagínate que existiera la guía definitiva para saber cómo derrotar a cualquier malo malísimo de cualquier película de miedo y que el tío como vencer te la trajera. ¿Tú crees que los vencerías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a los personajes más famosos en el cine de terror. Esta es la historia de Michael Myers, un hombre que desde que cuando era niño apuñaló a su hermana sin motivo alguno, no ha parado de matar y matar a lo largo de los años. Y lo curioso es que, aun siendo víctima de múltiples ataques, él nunca muere. En concreto, gracias a las películas de la franquicia de Halloween, sabemos que es prácticamente inmune a los ataques con armas blancas, a los ataques con armas de fuego, a los ataques cuerpo a cuerpo, a caídas desde varios metros, a una explosión provocada por un gas inflamable, a una explosión provocada por dinamita, a una inyección de ácido nítrico, a una embestida con cualquier tipo de coche, a ser electrocutado varias veces, a un disparo en la cabeza, a un montón de cuchillazos en el cuerpo e incluso a una decapitación, ya que ese no era Michael. Así que podemos decir que es casi invencible. Y digo casi porque existe una forma de vencerlo. Michael es humano, pasa de niño a adulto, se queda sin conocimiento al recibir golpes fuertes e incluso sangra. Es decir, su cuerpo sigue las reglas de la biología humana básica. Pero a diferencia de una persona normal, Michael tiene superregeneración. Sus células madre son capaces de regenerar todo tipo de células existentes en su organismo, por lo que para vencer a Michael hay que deshacerse de esas células. Y la única forma de hacerlo es mediante irradiación corporal total, un procedimiento médico que se usa en el tratamiento de la leucemia y que puede acabar con todas las células madre y por lo tanto puede eliminar la capacidad de superregeneración. Así que el plan sería el siguiente si este malo malísimo te acecha: ir al hospital más cercano y encerrarlo en una de las salas de radiación que todo centro médico tiene. Y una vez Michael esté adentro de la sala y la víctima fuera, él sufriría los síntomas de la radiación que esa persona activaría desde un panel de control en pocos segundos y a una radiación de unos 30 grises de unidad, teniendo en cuenta que un gris es dosis letal de radiación para un humano promedio, perdería su capacidad de superregeneración. Por lo tanto, sería una persona normal y cualquier ataque de los comentados anteriormente podría matarlo. Esta es la historia de Freddy Krueger, un hombre que raptaba niños en la calle Elm, que sus padres descubrieron que era el asesino y que como la justicia no hizo nada al respecto, fueron a su casa y la prendieron, matando así a Freddy. Ahí 3 demonios del sueño le propusieron ser eterno y él aceptó. Aceptó convertirse en un demonio que aparece en los sueños de los adolescentes y ahí los mata. En concreto, durante los sueños de movimientos oculares rápidos o fases REM, fases que suele darse en los últimos 10 minutos de cada ciclo del sueño y que duran en torno a 90 minutos. Cuanto más se duerme, más largos son los ciclos REM. Por lo tanto, dormir menos tiempo implica que sean más cortos, que haya menos sueños, menos Freddy. Para ello hay que hablar del sueño polifásico, donde en vez de dormir una sola vez por la noche, como ocurre con el sueño monofásico, se duerme durante periodos cortos a lo largo del día. Y todos estos métodos se pueden poner en práctica para nunca soñar, para nunca encontrarse al malo malísimo. El problema es que el sueño polifásico puede tener efectos negativos en la salud de algunas personas. La solución es conseguir los mismos resultados, pero mediante medicamentos, ya que durante la fase REM, el cerebro requiere producir una gran cantidad del neurotransmisor acetilcolina y requiere eliminar neurotransmisores monoamina como la norepinefrina y la serotonina, neurotransmisores que pueden eliminarse gracias a la química, concretamente gracias a inhibidores de monoaminoxidasa e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, nombres un tanto extraños, pero que básicamente son antidepresivos usados para tratar la depresión y otros trastornos. Reducen la duración de los periodos de sueño REM y por lo tanto funcionarían para que Freddy no pudiera atacar. Esta es la historia de Pennywise, una antigua entidad que fue creada junto a una gran tortuga que vomitó el universo conocido en un plano dimensional y que se hace pasar mayoritariamente por un payaso bailarín para aterrorizar a los humanos que viven en el pueblo de Derry.
pueblo donde él aterrizó en forma de meteorito en la prehistoria y donde cada 27 años despierta, se alimenta de tantas personas como pueda y cuando acaba entra en un estado de hibernación, así sucesivamente. Y en esta época, sus víctimas favoritas son Bill, Ben, Beverly, Richie, Eddie, Mike y Stan. El club de los perdedores, el club de unos niños que, a diferencia de otros de la saga, Pennywise no puede devorarlos. Durante It, capítulo 1, ataca individualmente a cada uno y el payaso no consigue matarlos. Y esto se debe a que resplandecen, a que, como ocurre en algunas historias de Stephen King, estos protagonistas cuentan con habilidades psíquicas. Esa es la primera manera de vencer a Pennywise, tener el resplandor, un poder primitivo que el payaso desconoce en la novela y que se trata de telepatía. Desconoce que todos los miembros del club de los perdedores comparten una conexión psíquica, y ellos cuentan con este resplandor porque, como se muestra en el capítulo 1, son víctimas de algún trauma, que es lo que pasa con los otros niños de los libros de Stephen King que resplandecen. En concreto, Bill sufre bullying por su tartamudez, Beverly es abusada sexualmente por su progenitor, Richie cuenta con unos padres muy negligentes, la madre de Eddie le hace creer que siempre está enfermo, para controlar su vida, Mike es víctima de racismo, Stan es molestado por ser judío y Ben sufre bullying por tener sobrepeso. Y todo esto se manifiesta como un mecanismo de defensa en forma de habilidades psíquicas. Se manifiesta a través del ritual de Chut, un rito ceremonial que inventó una antigua tribu nativa que vivía en Derry en el pasado y que permite a los protagonistas enfrentarse a Pennywise tanto en el libro como en las películas, tanto cuando son niños como 27 años después cuando son adultos. Un ritual que requiere que cada uno de sus participantes lleve consigo una muestra de su trauma pasado con el payaso para así destruir esos objetos y atrapar a Pennywise en el proceso. El de Eddie es un inhalador, el de Richie es una ficha de arcade, el de Billy es el barco de papel de su hermano fallecido, el de Mike es una piedra que usaron para luchar contra los bullies hace años, el de Beverly es un haiku romántico que Ben le escribió y el de este último es una página del anuario que Beverly le firmó. Y todo esto intentan eliminarlo en el capítulo 2. Pero me temo que este plan no funciona porque el significado de este rito no es destruir físicamente esas muestras de sus traumas, sino superarlos simbólicamente. Ese miedo es de lo que se alimenta Pennywise, del trauma asociado con esos objetos. Lo menciona en varias escenas de las películas. Es decir, la segunda manera de vencer al payaso sería mediante mucha terapia y luego enfrentarse a él con valentía, sin temores, y no lo que hacen los protagonistas en la segunda película, que es que cada uno le hace frente a sus miedos provocados por Pennywise, pero sin superarlos. Bill se encuentra con su hermano, el payaso le hace creer que puede rescatarlo, pero es una farsa. Beverly da con el payaso en forma de una mujer aterradora y decide escapar, decide huir de su trauma. Eddie se enfrenta a un leproso que simboliza la hipocondría que padecía cuando era niño y se aleja del payaso de igual manera. Richie se encuentra a Pennywise y huye de él también. Ben, desde que Beverly le firmó su anuario, siempre lleva consigo ese trozo de papel de un amor no correspondido, un amor que no olvida. Y Mike, que es el único miembro que se queda en Derry durante los 27 años de adultez, miente a sus amigos porque igualmente es el único que conserva los recuerdos del payaso. Les dice que el ritual de Chut sirve para derrotar a Pennywise y no es así. Los objetos, aunque son quemados, no acaban con el payaso porque, como he dicho, no han superado sus secuelas emocionales. Y eso es lo que hacen al final de It capítulo 2. Cuando al fin logran vencer al malo malísimo. Cada uno vuelve a afrontar los traumas y esta vez sí consiguen sanarlos. Le insultan, le debilitan y le arrancan el corazón para destruirlo cuando se transforma en una araña. Su forma física real, o lo más parecido a su verdadera forma extradimensional, que no puede ser comprendida por el razonamiento humano. Y este final se da en todas las versiones de la historia, incluida la miniserie de los 90. Y ahí existe
existe la teoría de que nunca llegan a matarlo por completo, de que al menos uno de los huevos de araña que pone Pennywise en este momento de la historia no es destruido por los miembros del Club de los Perdedores como se deja entrever en el libro, de que ni siquiera saben cuántos pone el payaso arácnido. De hecho, en una de las últimas novelas de Stephen King, el autor nombra a Derry y el payaso en el futuro. Así que, la tercera y última forma de vencer a Pennywise sería jamás ir al pueblo. Sería conocer todos los asesinatos que el payaso ha cometido en esa zona, aunque éste tenga la capacidad de borrar la memoria a quien abandona Derry. En la lista hay cientos de muertes, y todas están registradas en la historia del pueblo, al menos desde el siglo XVIII, y mayoritariamente de esas víctimas es de lo que tratará la serie de este universo que se estrenará el próximo año. Quizás estos personajes tengan que matar a Pennywise de la única manera que se menciona en los otros libros de Stephen King, y es que en la Torre Oscura, un protagonista se encuentra al payaso y le dispara en la cabeza con una bala hecha a partir de los restos fundidos de la famosa espada Excalibur. Lo sé, muy extraño, pero bueno. Esta es la historia de Jason Voorhees, un hombre que nació con hidrocefalia, una afección humana que le provocó deformidades faciales debido a que se acumuló líquido en el cerebro de su madre mientras él estaba en su útero. Y ese niño, por culpa de los monitores del campamento Crystal Lake que no le hicieron caso, murió ahogado en este lago. Ahí su madre canalizó su espíritu y ambos convivieron en el mismo cuerpo. Todo gracias a este libro que encuentran en la casa de Jason, donde van los protagonistas en una de las películas de la saga, el Necronomicon o Libro de los Muertos, libro que contiene conocimiento arcano y prohibido, incluidos hechizos y encantamientos que pueden invocar a entidades sobrenaturales y abrir portales a otras dimensiones. Así es como la señora Voorhees revivió a su hijo. Así es como se convirtió en la anfitriona de su alma hasta que fuera asesinada por la protagonista de la primera película, que es cuando esa alma regresó al cuerpo de Jason que estaba en el fondo del lago. Por eso se teoriza que el malo malísimo es un Deadite, seres malignos controlados por el Necronomicon que pueden poseer los cuerpos de cualquier criatura viva o muerta y que aparecen en las películas de la saga Evil Dead. El propio director de la novena entrega lo confirmó en una entrevista hace unos años. Es decir, para matar a Jason existen tres formas conocidas: enterrarlo vivo, cortarlo en pedazos o mediante purificación por fuego. Lo único que habría que tener en cuenta es que esa alma no pueda ser transferida a ninguno de los parientes cercanos de Jason, que son los únicos que pueden portar su espíritu. Esto ha sido el cine de terror. Seguro que ya sabes cómo vencer a los personajes más famosos. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!